Ok, muchachos, ya me recuperé, ya puedo hablar, ya tengo voz, así que retomamos. Vamos a hablar del patrón MVC, exactamente de la sección del modelo, que para mí es la parte más importante del sistema, porque si ustedes no modelan bien el sistema, en definitiva, no va a haber sistema. ¿Qué significa esto? El modelo es básicamente la estructura del sistema, es aquella información que nos da el usuario, la persona que nos va, al que le vamos a hacer la aplicación, y nos va a permitir darle soporte a todo lo demás. Como recordarán, está el modelo, la vista y el controlador. Si el modelo está bien, no significa que el sistema esté bien, porque todavía te toca hacer la vista y el controlador. Pero si el modelo está mal diseñado y la vista y el controlador está bien, está malo. ¿Qué significa? Que no importa lo que ustedes hagan, el modelo siempre tiene que estar bien. El modelo es la base de todo. Si ustedes modelan mal el sistema, así lo programen perfectamente, va a fallar. ¿Por qué? Porque el sistema puede correr informáticamente bien, pero no ser la solución al problema que se ha planteado. Ahora bien, entramos en materia. Recomiendo aprender profundamente inicialmente el modelo. Ya cada uno de ustedes podrá definir si le gusta más la vista o el controlador, pero todos deben aprender la parte del modelo. Ahora bien, ¿qué es el modelo? Es la información del sistema, es la base fundamental de todo. Como les dije antes, pasa que eso era una abreboca. El modelo es básicamente el resultado de la entrevista, del levantamiento de información. ¿Qué significa esto? Que a la hora en que ustedes estén levantando la información del sistema, ya tienen que ir pensando, analizando en función a cómo se va a plantear en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes levanten la información, cuando hagan la documentación del sistema, si ya lo van pensando en cómo se realiza el sistema como tal, van llenando de una vez esos espacios en blanco. Dicho de otra manera, si ustedes ya saben cómo van a programar, si ustedes ya tienen la filosofía del desarrollo, al momento de levantar la información, ya ustedes mentalmente saben hacia dónde va orientada la información. Lo vamos a ver un poco más adelante. Datos, disculpa que interrumpa, datos. La gente normalmente levanta la información y después que se sienta a pensar en el sistema. La idea es que mientras estén levantando la información, más o menos vayan pensando hacia dónde va. Obviamente es el punto de partida del sistema. Si tú no levantas la sección del modelo, no hay sistema. Así de sencillo. Ya lo dije antes, todos deben aprender la sección del modelo. Es el esqueleto del sistema. ¿Por qué? Porque además de ser la información ser el resultado de la información de la encuesta o el levantamiento de información, directamente va a ser la base de datos. En pocas palabras, si ustedes diseñan un sistema pensando en patrón MVC del levantamiento de la información y el modelado, la base de datos cae directamente. Es la parte más fastidiosa, es donde se invierte más tiempo y es donde el cliente no lo entiende. Te dice, ya va, me hiciste un sistema, tardaste 20 horas levantando información y 5 desarrollando, no, yo nada más pago el desarrollo. Eso pasa. Repito, uno pasa más tiempo modelando que programando, eso debería ser así. ¿Por qué? Porque el desgaste de programar es mayor que el de modelar. Ciertamente aburre, da fastidio porque uno está contra el papel diseñando, pero cuando haces un diseño perfecto, la programación sale perfecta, entre comillas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo reprogramar que acomodar errores. Un buen modelado evita reprogramar. Por lo tanto, es la parte más tediosa. Porque uno como programador y el cliente ya quiere ver algo funcionando. Y no puede entender que estás modelando. Como dije antes, si está bien estructurada, puede ser que lo demás salga bien.
Pero si está mal estructurado, el sistema colapsa. Y ya de una vez cuando están modelando, ya tienen que definir qué puede ver el usuario, cada uno de los clientes, lo van separando. Por ejemplo, qué es el administrador, qué es el usuario y el tipo de usuario. Y qué información es del sistema que el usuario no ve directamente. Normalmente la gente piensa que el modelo es solamente base de datos. Es mentira. También es las clases y objetos, o instancias, como lo quieran llamar. Pero vamos a ver eso un poco más adelante. Recuerden, lo bonito del patrón MVC que aplica tanto en Python como en PHP y mi amado y querido C#. ¿Ok? Y ahora que entremos en materia, vamos a hablar de cómo se hace el patrón modelo. Estos son unas plantillas. Estas son unas plantillas. Las plantillas del colegio, como las que están viendo en pantalla, sirven para crear cosas. Círculos, cuadrados, triángulos. Eso es una plantilla. Una plantilla te permite crear N cantidad de cosas. En este caso, una plantilla por sí sola no significa nada. La plantilla crea, en este caso, un círculo azul, pero puedes crear un círculo amarillo, un círculo verde, un círculo rojo. ¿Qué significa? Que cuando usted crea o compra una plantilla, estás haciéndolo porque sabes que te va a servir para repetir N cantidad de veces una operación. Obviamente, un compás se hace fácilmente, pero con una plantilla, con la medida que usted necesita, es mucho más fácil. ¿Qué significa eso? Que si usted va a hacer un solo círculo una vez, usted no se va a comprar una plantilla. Tienes un vaso, un compás y lo haces, ya está. Pero si estás claro de que tienes que repetir esa operación N cantidad de veces, te compras una plantilla, haces tu plantilla y con eso creas toda la cantidad de figuras que necesites. Ahora bien, con la plantilla creé una rueda. Esa rueda tiene información. En este caso tiene un color y tiene un radio o un diámetro, como lo quieran ver. Pero esa rueda, además de tener información, tiene acciones. Puede avanzar, puede retroceder, puede parar. Dense cuenta que en este caso ya esa rueda, que no es una plantilla, ya es una rueda, tiene información. Plantilla no tiene información, la rueda sí tiene información. Ahora bien, la plantilla sirve para crear figuras. En informática, en el área de desarrollo orientado a objetos, la plantilla nosotros la llamamos clases y las figuras son objetos. Los objetos son las plantillas, pero con vida. La plantilla o la clase no tiene información asociada, no tiene un nombre, no tiene un color, es una clase, punto. En cambio el objeto, dense cuenta que es redondo, amarillo, verde. ¿Ven la diferencia? La clase es algo abstracto que me va a servir a crear N cantidad de cosas. En cambio el objeto ya es la cosa creada. ¿Para qué sirve una clase? Una clase uno la diseña porque almacena información, en este caso son los datos del sistema y las acciones, que es manipular datos. Obviamente, a nivel de informática, en la programación orientada a objetos va más allá, pero dentro del patrón MVC, su objeto importante es eso, almacenar datos y manipular datos. Una clase es eso, es un algo que uno crea para que en un futuro almacene datos y puedas manipular esos datos. Una clase es una estructura genérica que permite almacenar información y acciones, ya se los dije. Ahora bien, esto no es la clase persona, es genérica, pero ya Fernando, Manuel,
William, María, Juana, ya son objetos. Dense cuenta, persona es unipersonal. En cambio, tú puedes crear una persona llamada Fernando, una persona llamada Manuel, una persona llamada William, una persona llamada María, una persona llamada Juana y todas las personas que tú quieras. Entonces, persona es la clase genérica. Fernando es un objeto, Manuel es un objeto, William es un objeto, María es un objeto, Juan es un objeto. Ahí está la diferencia. Persona es la plantilla, la genérica, y ya cuando tú dices, bueno, voy a crear a alguien llamado Fernando del tipo persona. Dentro del argot de programación orientada a objetos, estamos diciendo que el objeto Fernando es una instancia de la clase persona. O dicho en cristiano, Fernando es del tipo persona. El objeto Fernando es del tipo clase persona. Dato importante, de una clase pueden salir infinitos objetos, pero hay una sola clase, persona, ya, no hay más. Dentro del Homo sapiens hay una sola, persona, listo. Pero de esa clase persona salen los 7.000 millones de humanos que hay en el planeta Tierra. ¿Se dan cuenta? Dios, Jehová, Yahvé, Alá, el gran arquitecto del universo, creó una plantilla persona única, general, entre comillas, porque lo vamos a hablar más adelante, pero de la clase persona sale infinito Fernando, Manuel, William, María. Una clase genérica puede ser no usada, pero sí ser la base de varias clases hijos que toman las características del padre. Voy con un ejemplo porque es un tanto abstracto. Imagínense por un segundo que estamos estudiando medicina, queremos ser doctores. Y estamos hablando de la anatomía humana. Y estamos hablando de la anatomía humana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos hablando de los órganos del ser humano? Imagínense por un segundo crear un libro para hombre y un libro para mujer. El libro para hombre tendría corazón, vaso, cerebro, ojo, etcétera, 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 más los órganos masculinos. Pero creo otro libro de mujer que tenga también corazón, vaso, ojo, brazos, piernas y aparte los órganos femeninos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque estás repitiendo información. Pero si creas un libro que se llama Homo Sapiens, donde tienes solamente las cosas comunes, brazos, piernas, corazón, ojos, hígado, riñones, las comunes, tú puedes crear después un libro con únicamente las características del hombre y otras características de la mujer. Características del hombre, tiene la manzana de Adán. Características de la mujer, ser hermosa. Obviamente papá y mamá les explicarán la diferencia entre hombre y mujer. Pero dense cuenta, yo creo un libro llamado Homo Sapiens, donde tengo brazos, piernas, corazón, que es lo común, sería una clase llamada Homo Sapiens, que tiene brazos, piernas y corazón. Creo una clase hombre que hereda de Homo Sapiens todo esto. Y creo una clase llamada mujer que hereda todo esto de Homo Sapiens. ¿Qué significa? Que la clase hombre solamente voy a escribir ahí las cosas que definen lo que es el hombre. Y en el caso de la mujer, voy a escribir solamente las cosas que definen a una mujer. Vamos con el ejemplo del libro. Supongamos que soy impráctico y creo un libro para el hombre y un libro para la mujer. Y repito la misma información, brazos, piernas, corazón, y hago los dos libros.
Pregunto, ¿qué pasa si cambia por algún motivo, por error o porque la medicina ha avanzado una información del corazón? Tengo que volver a escribir el libro del hombre, volver a escribir el libro de la mujer. En cambio, si hay alguna modificación en el libro corazón, como hombre hereda de Homo sapiens y como mujer hereda de Homo sapiens, solamente cambiando la clase Homo sapiens por herencia, hombre va a obtener las características nuevas de Homo sapiens. Es como decir, cambio una propiedad del papá de ustedes y automáticamente ustedes la heredan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo interesante de esto? Que no hay que reescribir. A la hora de programar, si ustedes crean una clase genérica llamada Homo sapiens, con todas las cosas comunes del hombre, del ser humano, cuando ustedes implementen hombre, cuando ustedes implementen mujer, va a tomar directamente esa clase Homo sapiens. Las clases y su implementación son la base del funcionamiento del patrón MVC. Ahora bien, otro punto importante, las clases son la base fundamental del patrón MVC. ¿Por qué? Porque las clases que tú creas corren en la aplicación y son también guardadas en la base de datos. Vamos con un ejemplo. Ese soy yo, el profesor, y ustedes lo entrevistan. Ustedes crean las clases. En este caso, una plantilla genérica. Cuando esa plantilla va a la computadora y toma vida, ya es un objeto. Dense cuenta, ya es un círculo, ya es un rojo, verde, amarillo. Pero ustedes, cuando guardan la información en la base de datos, guardan directamente el objeto. ¿Qué significa? Que ya ese objeto, a la hora de ir a la base de datos, tiene todas las validaciones del sistema. ¿Qué significa esto? Que lo que ustedes han creado en la entrevista, en la clase, al final es el diseño de la base de datos. ¿Qué logramos con esto? Rapidez en la ejecutación del código. ¿Qué logramos con esto? Rapidez a la hora de ejecutar el código, de programar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque normalmente diseñamos una cosa en el sistema y guardamos otra en la base de datos. En cambio aquí nos estamos obligando que lo mismo que está en el sistema está en la base de datos. ¿Por qué? Porque estamos manejándolo por capas, por niveles. Vamos a crear una clase que se llama persona. Una clase genérica que tiene nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, las características generales de una persona. Creo una clase profesor y en vez de volver a escribir nombre, apellido, lo que hago es que digo, mira profesor, vas a heredar de la persona. Paréntesis, sí, los profesores somos personas, cierro paréntesis. Entonces, el profesor va a tomar los datos nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento y no hay que volverlo a definir. Igual que estudiante. Estudiante va a tomar de persona, nombre, apellido, cédula, las cosas comunes. Perfecto. Y a profesor le voy a agregar qué materia está dando. Y a estudiante le voy a agregar qué carrera está viendo, por dar un ejemplo. Ahora bien, también puedo crear una clase que se llame preparador y no tengo que volver a escribir nombre, apellido, sino que él hereda de estudiante. Pero estudiante a su vez hereda de persona. Vean cómo está esta cascada. Por lo tanto, en preparador no tengo que repetir nombre, apellido, cédula, ni qué carrera estudia, porque ya lo toma de estudiante y a su vez de persona. ¿Qué es lo bonito de esto? Que cuando yo defino las acciones para cargar los datos del preparador, ya están definidas en persona. Por lo tanto, con una vez que lo haga, él lo va a entender.
Voy con otro ejemplo. Tengo vehículo. Tengo vehículo. De repente en vehículo digo genérico. ¿Cuántas personas puede transportar? Por decir algo. Y yo creo una clase que se llama dos ruedas y una clase que se llama cuatro ruedas. Y de la clase de dos ruedas pongo si es con motor como una moto o sin motor como una bicicleta. Y en cuatro ruedas también puedo definir, bueno, si es a gasoil o a gasolina, que son los combustibles que utilizan. Se dan cuenta cómo ya a este último nivel con motor, sin motor, gasoil, gasolina, no se parecen en nada. Pero al final, el motor a gasolina, que es de cuatro ruedas, ha tomado los datos del vehículo. A la hora de programar, esto nos quita muchos problemas de encima. Ok, muchachos, esto no va a ser una presentación como tal, ya vamos a empezar a ver algo más con más cuerpo. Eh, de antemano le pido disculpas si hablo para adelante o para atrás, porque esto va sin guión, esto va a pulmón. Estoy en el servidor de base de datos SQL Server. Normalmente esto uno lo hace en papel, pero como no les puedo mostrar en papel, prefiero hacerlo por acá y sobre todo porque vamos a ponerle datos. Voy a crear una nueva tabla. Esta tabla va a ser la genérica persona. Voy a decirle que va a ser un entero grande. Y por ahora, no le haga mucho caso a esto, va a tener un código que va a crecer automáticamente. Identidad autoincrementable. Ahorita no le hagan mucho coco en esto. Una persona tiene nombre. Nombre. Una persona tiene apellido. Una persona tiene fecha nacimiento. Una persona tiene una identificación. Tiene identificación que puede ser cédula, DNI, X, fecha de nacimiento. Ya con eso, es más, persona, tipo, sangre. Ahorita no le hagan mucho caso al tipo de datos. Entonces, ¿qué yo le digo? Bueno, tengo una persona que tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, una identificación y un tipo de sangre. Todos son textos menos este que es tipo fecha. Esto es una data, una tabla, mejor dicho, que representa una clase genérica. Y la vamos a llamar tabla persona. Y lo guardo. Botón secundario, refresco, perdón, refresco. Y aquí está, tabla persona. Ahora voy a crear una nueva tabla. Vamos a llamarla estudiante, que es Big Int. Ahora pongo estudiante, ingreso. Vamos a ponerle más fecha, ingreso. Estudiante, carrera. Vamos a jugar por un segundo que un estudiante nada más ve una carrera al mismo tiempo. Y ya, vamos a dejarlo así porque no es la idea. Así sí, TBL estudiante.
Cierro. Refresco. TBL estudiante, TBL persona. Y por último, New Table. El equipo de proyecto. Y fecha de ingreso como preparador. Algunas recomendaciones. A mí me gusta colocarle el nombre de la tabla corto y a cada tabla ponerle TBL piso y el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque en la base de datos se generan muchos objetos y la idea es poder diferenciarlos, pues. Esos son algunos tips muy personales, se los voy enseñando a ustedes. ¿Son los únicos? No. ¿Son perfectos? No. ¿Son los mejores? Probablemente no. Pero por lo menos quiero que ya tengan un orden. Cada uno de ustedes con el tiempo podrá agarrar su propio estándar. No quiero actualizar ningún antivirus ahorita, gracias. Podrán actualizar, Dios santo. Podrán crear su propio estándar, su propia, pero ya por lo menos tienen uno. No es lo mismo arrancar desde cero que tener uno. Y refresco. Listo. No le hagas caso a esto. Voy a hacer un primer diagrama. Voy a agregar estos 3 diagramas. Le digo add. Cierro. Y dense cuenta, primero tengo aquí a una persona. Una persona, vamos a poner aquí para que se vea en caída. Una persona y de persona puede ser estudiante. Una persona es estudiante. Puede ser estudiante. Y un estudiante puede ser preparador. Vamos a llamar estos diagramas persona. Y lo guardo. Una persona puede ser estudiante y un estudiante puede ser preparador. Vamos a ponerle datos a esto. Y de personas se genera automáticamente. Fernando Manuel Zamudio Corral. Ese soy yo. Pero como el profesor es loco, Zamudio Corral. Eso pasa cuando hace las cosas sin guión. Fernando Manuel. Dije Manuel. Fecha de nacimiento. 09-12-1830. Mi fecha de nacimiento. Mi cédula. B-2-249-275. Tipo de sangre ARH positivo. Listo. Fernando Manuel Zamudio Corral, su fecha de nacimiento, su cédula de identidad y ARH positivo. ¿Él es un estudiante? No. ¿Es un profesor? No. Es nada, es solamente una persona. Cuando yo vengo aquí, dense cuenta, y de uno, y le digo estudiante, no tengo que volver a escribir todos los datos del estudiante. Yo le digo que es uno y ya él, por relación, va a entender a quién es el uno, Fernando Manuel Zamudio Corral, o sea, yo. ¿Cuándo entró en la universidad? El 01-09 de 1994. ¿Qué estudió? Informática. Dios santo. Informática. ¿Ven?
Ahí está. Ojo, este es un abreboca, porque estoy diciendo que una persona, en este caso yo, solo puede estudiar una carrera, porque si yo le digo otra vez uno y le pongo otros datos, mecánica y salto, va a decir que no, porque por esta manera de diseñar, estoy obligando que una persona solo puede anótenlo, solo puede cursar una sola carrera. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos quiero que se lleven el conocimiento de que cómo se hacen unas relaciones, por lo menos básicas. Ahora bien, estoy diciendo ya con esto que la persona Fernando es un estudiante. Pero hasta ahí, es un estudiante. No le he dicho que es preparador. Si yo vengo acá, le digo 1, porque es el mismo código común para todos los anteriores, es del preparador del equipo CIT y entró el 9/12 del 2020. En este caso, una persona solo puede ser preparador de un equipo al mismo tiempo. Por lo tanto, en este caso sí aplicaría. Vamos a ver más adelante cómo se hace para, por ejemplo, un estudiante curse múltiples carreras al mismo tiempo. Entonces ya tenemos que una persona tiene todos los datos acá con el código 1. Si lo coloco aquí, ya él va a tomar la fecha del ingreso y la carrera. Y si coloco ese mismo 1 aquí, va a traer el equipo, y le coloco, mejor dicho, el equipo y la fecha de ingreso. Pero ya este 1 sabe que se refiere a este estudiante de informática con este nombre. Si nos vamos a Views, le decimos Nueva Vista, yo agarro estas 3 tablas y las lanzo. Como yo fui una persona que hizo bien la relación, ya él se trae de una vez todos los datos. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo necesito saber, vamos a hacerlo que se vea bonito, vamos a ver que se vea más bonito. Entonces yo digo, bueno, mira, tengo persona, apellido, fecha de nacimiento, fecha de identificación. Si le digo ejecutar SQL, ya él se lo trae de una vez. Dense cuenta cómo hemos creado utilizando la orientación a objetos para crear una base de datos. Ojo, este es una abreboca nada más. Vamos a hacer otro ejercicio donde lo veremos más profundamente. Pero dense cuenta cómo la orientación de objetos que vimos aquí, mejor dicho, aquí, persona, profesor, estudiante, preparador, esta relación la usé aquí. Vamos a refrescar. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Persona, estudiante y preparador. Es exactamente lo mismo. Vean cómo ese diseño orientado a objetos me sirvió para hacer la base de datos. Y van a darse cuenta más adelante cuando vayamos a la otra sección de la parte modelo, como este diagrama que acabo de hacer acá, lo plasmo en el sistema y ya él tiene ese esquema de cómo trabajar. Me explico mejor porque fue medio trabalengua. Esto que estamos viendo aquí, les voy a enseñar en MVC cómo se hace para que tenga un clon, por decirlo así, de lo que acabamos de hacer en la base de datos en el sistema. Ojo,
me voy a basar en las bondades que tiene Microsoft. Ahí sí por primera vez, desde que hemos empezado a hablar, voy a hablar de Microsoft. Todas las bondades que me permite extrapolar esto que está en la base de datos al modelo. Es una ventaja de la aplicación, por eso que a mí me gusta, porque yo tengo tiempo, yo dedico el tiempo a cómo a hacer las cosas, no a cómo hacerlas, porque me ayudan. Ya que estamos aquí, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. No me interesa. Cerramos, 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 cerramos. Vamos a jugar un poquito más. Vamos a crear una nueva tabla. ID, perdón, ID, profesor. Profesor, piso, materia. Profesor, piso, experiencia. Por decir algo, los años de experiencia que tiene la persona. Tabla, profesor. Voy a modificar este diagrama y voy a agregar al profesor. Le digo que una persona puede ser profesor. Salvo, no ha botado error, todo está bien. Refresco aquí las tablas, ya aparece profesor. Y voy a ir a la persona. William González, ojalá sea con 2Z. Fecha de nacimiento 01 del año 2000. Cédula. Él debe ser un 26 millones, 26. ARH negativo, el amigo William. He creado a una persona, William González, con estos datos. Y yo quiero que esa persona sea profesor. Él está dando PHP. Experiencia, 5 años. Ya está. A nivel de código, esto es interesante porque ustedes una sola vez van a escribir el código para guardar nombre, apellido, cédula. Porque a la hora de crearlo en el sistema, por herencia, él va a entender que todas las personas son iguales. Ahora bien, más de uno dirá, bueno, profesor, pero eso es enrollarse la vida. Pero resulta que en sistemas grandes, imagínense por un segundo que se le olvidó hacer una validación a la hora de guardar el nombre. Si lo hacen tradicionalmente, donde cada vez que ustedes creen un nuevo profesor, o un nuevo alumno, o un nuevo estudiante, o una nueva persona, que reescriban el código, nombre, apellido, guardar nombre, apellido, guardar nombre, apellido. Esas 3 veces me equivoqué. Te tienes que ir para atrás y modificar cada uno de ellos. En cambio aquí, con este modelo, ustedes escriben una sola vez ese código y ya, se olvidaron del tema. ¿Ven lo interesante de esto? Por cierto, y el profesor William dijo, mira, me gustaría estudiar gerencia. Yo siempre he querido ser un gerente. De William, resulta que viene para acá y dice, William quiere ser estudiante también. Y resulta que él ingresó ahorita en el 11
08 de 2021 y quiere estudiar gerencia. Ya William es profesor. Perdón, ya William es estudiante. ¿Ya? No tienes que volver a escribir todos los datos otra vez. Entonces, esta es una manera de programar, de diseñar bases de datos. Arranco. Número 1, no es la única. Número 2, no es la perfecta. Número 3, no existe el modelo perfecto. Esto es diseño de base de datos orientado a objetos, una introducción. Ojo, no vayan a decir por ahí que el profesor Fernando les explicó todo. Es una introducción. En el siguiente video que vamos a ver esta semana, les voy a mostrar ya una base de datos más grande, que va a ser CIPI, con más cuerpos. Y posteriormente vamos a entrar en la base de datos del sistema de mantenimiento mecánico que vamos a diseñar. Y la vamos a diseñar desde cero. Entonces, espero que les haya gustado. Esta es una introducción. Recuerden, tengo una clase persona, tengo una clase profesor, una clase estudiante y una clase preparador. Profesor hereda de persona, estudiante hereda de persona y preparador hereda de estudiante. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que tengan muchas dudas, porque si tienen dudas significa que están aprendiendo. Espero que les haya gustado. Nuevamente estoy repitiendo porque esto es sin guión. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.